¿Cómo andan, chicos? Bueno, en esta clase vamos a terminar de ver conceptos básicos de lo que son los virus y las bacterias. Al mismo tiempo vamos a ver todos los tejidos que componen el cuerpo humano y vamos a hacer una introducción a la anatomía. Empezar a hablar sobre las bacterias. Nosotros decimos que las bacterias son células procariotas. ¿Se acuerdan de la primera clase que les hicimos hacer un cuadro sobre las diferencias entre células procariotas y eucariotas? Bueno, entonces clasificamos a las bacterias como células procariotas. Decimos que son microorganismos infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que si entran al cuerpo producen alguna serie de reacción infecciosa. Tenemos diferentes tipos de bacterias, o sea, nosotros podemos clasificarlos según la estructura de la bacteria, pero a su vez hay ciertos componentes que son iguales en todas las bacterias. Por ejemplo, decimos que todas las bacterias tienen una pared bacteriana. Por adentro de esa pared bacteriana tenemos una membrana plasmática que rodea un citoplasma. Ese citoplasma es el que contiene las diferentes organelas, como por ejemplo los ribosomas o el ADN que está suelto, porque si nos acordamos de la primera clase, veíamos que en las células procariotas el ADN no tiene una envoltura nuclear, no está dentro de un núcleo, sino que lo encontramos en el citoplasma. Y también podemos decir que tienen prolongaciones que salen de la pared bacteriana, como por ejemplo el flagelo, que es una prolongación única y larga, o el pilis, que son prolongaciones variadas, o sea, varias, perdón, y son más cortitas. Vamos a empezar hablando sobre estos componentes que mencioné anteriormente. El primero es la pared bacteriana. Tenemos que ubicar que la pared bacteriana se encuentra por afuera de la membrana plasmática y según cómo esté conformada esta pared, podemos identificarlas o clasificarlas, perdón, en diferentes tipos de bacterias que vendrían a ser las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. La primera diferencia entre estas dos es que las gram positivas tienen una pared muy ancha y las negativas tienen una pared muy delgada. ¿Pero dónde proviene esta palabra gram? Proviene de una técnica de tinción, o sea, una técnica de coloración que se realiza en el laboratorio. Entonces nosotros usamos este tipo de tinción para poder diferenciar las bacterias con paredes más anchas, que son las gram positivas, de las bacterias con paredes más delgadas, que vendrían a ser las gram negativas. Hay otras dos diferencias bastante grandes entre las positivas y las negativas. Primero, la cantidad de capas que tienen de muerina y segundo, las gram positivas tienen un ácido que se llama teicoico y las negativas tienen una bicapa lipídica. Volvamos a la cantidad de capas de muerina. Primero, ¿qué es la muerina? La muerina es un peptidoglucano, quiere decir que es un polímero, o sea que tiene muchos azúcares y aminoácidos. Los azúcares, si mal no recordamos, son hidratos de carbono y los aminoácidos son la base de las proteínas. Tanto los hidratos de carbono como las proteínas son biomoléculas que vimos en clases anteriores. Tenemos que tener bien en cuenta que las gram positivas tienen muchas más capas de este peptidoglucano, de esta muerina, digamos. Las gram negativas, en cambio, tienen una sola capa. Ahora, en la diapositiva anterior marcamos las diferencias entre las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Dijimos que las bacterias gram positivas tienen una pared muy ancha y a su vez tiene un número de capas muy grande de este peptidoglicano que se llama muerina. En cambio, las gram negativas, tienen una pared mucho más delgada que las gram positivas y tiene una sola capa de muerina. Miremos las imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos desde externo hacia interno, o sea, desde afuera hacia adentro, o sea, desde el flagelo hacia el ADN, diferentes capas, por así decirlo. En principal tenemos una membrana externa que vendría a ser una bicapa lipídica y a su vez
tenemos una estructura roja que vendría a ser este peptidoglicano, la muerina. Vemos que simplemente tiene una capa muy finita, o sea, una sola capa de muerina, y por adentro después encontramos la membrana celular, o sea, la membrana plasmática propiamente dicha. En cambio, en la imagen derecha tenemos una capa muy ancha de esta estructura roja que vendría a ser el peptidoglicano, que sería la muerina, y si vamos hacia más adentro, ahí encontramos la membrana celular. Si ustedes mal no recuerdan, nosotros dijimos que las grandes diferencias recaían sobre la capa de muerina y cómo esta capa de muerina está asociado a otras cosas, como por ejemplo el ácido teicoico y la bicapa lipídica. Entonces, para repasar, las gram negativas tienen una pared mucho más delgada y una capa de muerina, y las gram positivas tienen una capa más ancha y numerosas capas de muerina, que es esta estructura roja que les mencioné. Ahora, por afuera de toda esta pared celular vamos a encontrar otra estructura que se llama cápsula. Nosotros la vamos a llamar cápsula bacteriana. ¿Cómo está conformada esta cápsula bacteriana? Decimos que está conformado por polisacáridos, que son muchos sacáridos, y siempre que vean sacáridos ustedes lo tienen que relacionar con los hidratos de carbono, que es una biomolécula, y proteínas, que también es una biomolécula. Ahora, el conjunto de polisacáridos, o sea, hidratos de carbono, más proteínas, forman una estructura que se llama el glicocálix. Y la cápsula bacteriana va a estar compuesto por toda esta estructura que la llamamos glicocálix. Ahora, las diferencias, las grandes diferencias entre la cápsula y la pared, es que la cápsula cumple ciertas funciones que la pared no. Una de ellas, por ejemplo, es adherirse a otras superficies, o sea, gracias a este glicocálix puede unirse a otras superficies y a su vez permite protegerse de los ataques del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que sería como la primera barrera de defensa que tiene la bacteria contra nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune es nuestras células actuando y reconociendo, y por así decirlo, matando a todo agente externo o que se reconozca como extraño que provenga de afuera. Este componente del que vamos a hablar es la membrana plasmática. Si ustedes se recuerdan, anteriormente les dije que la membrana plasmática estaba por adentro de la pared. También nosotros decimos que la membrana plasmática de las células procariotas es muy parecida al de las células eucariotas. Estas contienen proteínas, que son biomoléculas, los fosfolípidos, que es una clasificación dentro de los lípidos, que también son biomoléculas, el colesterol, que es una molécula que está asociada a los lípidos, y algo muy importante es que algunas bacterias no lo contienen, y los hidratos de carbono, que también son biomoléculas. A su vez, en la membrana plasmática vamos a encontrar enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas para llegar a un estado de equilibrio. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Por ejemplo, yo me quiero hacer un té. Me hago el té y lo quiero tomar rápido, pero el té está muy caliente. Entonces, yo puedo tomar dos opciones, o dejar que el té se enfríe o agarrar una cuchara, revolverlo y acelerar ese proceso de enfriamiento. Entonces, hay ciertas reacciones químicas que pueden realizarse sin la cuchara, o sea que va a enfriarse a la larga. Pero si yo agrego la cuchara y acelero el proceso de enfriamiento, voy a obtener el mismo resultado, pero mucho más rápido que si no lo revuelvo al té. Entonces, para que ustedes entiendan, una enzima, acuérdense que es una proteína, que es un catalizador biológico, que acelera reacciones. Entonces, en la membrana plasmática vamos a encontrar enzimas que van a estar asociadas en procesos que utilizan oxígeno. A su vez, también vamos a encontrar mesosomas. Estos mesosomas decimos que es una penetración de la membrana hacia el interior del citoplasma, o sea, hacia el interior de la célula.
¿Y qué queremos con esto? O sea, ¿cuál es la función de esto? Nosotros vamos a encontrar que cuando la membrana plasmática toma ciertas curvas, o sea, se invagina, o sea, entra al citoplasma, vamos a aumentar la superficie donde puede hacer intercambio con el exterior y con el interior. No es lo mismo, por ejemplo, tener una membrana plasmática totalmente lisa que una membrana plasmática que tenga curvaturas, o sea, que entre al interior de la célula y después salga. A eso nos referimos con aumentar la superficie de intercambio. El siguiente componente que vamos a estudiar son los ribosomas. Los ribosomas son organelas. Nosotros habíamos estudiado anteriormente que un ribosoma se encuentra en el citoplasma, sea de una célula eucariota como una célula procariota. Entonces, hay ciertas características que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, tenemos un montón de ribosomas distribuidos por todo el citoplasma de la célula de la bacteria. Y a su vez, tenemos que los ribosomas procariotas son muy parecidos a los ribosomas eucariotas, o sea que tienen la misma conformación. Si mal no recordamos, un ribosoma estaba compuesto por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Y como muestra la imagen en la diapositiva, tenemos hacia la izquierda los ribosomas procariotas y hacia la derecha los eucariotas. Y como vemos, más o menos, están compuestos también por una subunidad mayor y una subunidad menor. Acuérdense que la función del ribosoma era la de síntesis de proteínas. Y esta síntesis, esta función no es exclusiva de los procariotas, sino también lo es de las células eucariotas. El siguiente componente a estudiar son los flagelos. Los flagelos, habíamos dicho en una de las primeras diapositivas, que es una prolongación única y larga. Ahora, esa prolongación puede ser única, como también puede tener muchas prolongaciones largas, ¿sí? En la imagen de la derecha, hacia arriba, vemos diferentes tipos de flagelos, o sea, diferentes tipos de bacterias con diferentes tipos de flagelos. Arriba de todo vemos una célula con un solo flagelo largo. Abajo vemos que del mismo sitio de origen de ese flagelo salen un montón de flagelos largos. Más abajo tenemos dos flagelos saliendo de diferentes sitios de origen. La idea de estas imágenes son que podemos tener un único flagelo o muchas cantidades de flagelos del mismo sitio de origen o de diferentes sitios de origen. Entonces, ¿cuál es la función del flagelo? La función principal es la de movilizar la bacteria. Vendría a ser como si fuese la cola de la bacteria que al moverse puede la célula en sí moverse. Es característico de cada bacteria, entonces el flagelo me permite poder diferenciar los tipos de bacteria. Y a su vez, el flagelo está compuesta por la flagelina. La flagelina decimos que es una proteína de filamento. Para que entiendan ustedes, esta flagelina, esta proteína de filamento es como si fuese el esqueleto del flagelo. Y también acuérdense que está ubicado por afuera de la membrana plasmática y se adhiere a través de anillos proteicos. La fimbria o el pili, que habíamos mencionado anteriormente, dijimos que eran prolongaciones cortitas que estaban alrededor de la bacteria. Entonces, decimos que estos pilis son filamentos proteicos y acuérdense que son cortitos. Esa es la gran diferencia que tenemos con el flagelo, ¿sí? El flagelo es largo, el pili es corto. Entonces, estos se proyectan por afuera de la pared celular y sus funciones principales son las de adherirse a otra superficie, o sea, a otros tejidos, y a su vez pueden hacer una transmisión de genes entre bacterias. Como vemos en la imagen de la derecha, vemos a dos bacterias totalmente diferentes uniéndose por el pili y acercando y a su vez uniendo sus citoplasmas para poder transferir información genética.
Acuérdense que los genes lo tendríamos adentro del ADN. Para ir terminando con bacteria, vamos a hablar del ADN bacteriano. Acuérdense que hay ciertas características del ADN bacteriano que difieren del ADN de una célula eucariota. Por ejemplo, una de las grandes diferencias es que el ADN bacteriano no está envuelto en un núcleo, o sea, no tiene una envoltura nuclear. Por eso decimos que está disperso en el citoplasma, pero a su vez se contiene en una región específica. Y esa región o zona específica la vamos a llamar nucleoide. Para seguir caracterizando el ADN bacteriano, decimos que está compuesto por una sola molécula de ADN y este ADN es circular. Esta molécula de ADN es una doble cadena unida por un par de proteínas. Y a su vez tenemos los plásmidos, que son moléculas de ADN que están por afuera de esta zona específica que nosotros llamamos nucleoide. O sea, es extracromosómico, por afuera del cromosoma del ADN bacteriano. Y estos plásmidos se pueden replicar y transcribir. Acuérdense que la transcripción es una de las formas que este ADN se puede llegar a convertir en proteínas. Y esto es totalmente independiente del ADN bacteriano, o sea, del ADN cromosómico. Entonces, para resumir, tenemos el ADN bacteriano y los plásmidos, que son también moléculas de ADN, pero por fuera de la región que nosotros llamamos nucleoide. Bueno, vamos a hablar de los virus. Los virus son agentes infecciosos de diferentes tamaños y composiciones químicas. A un agente infeccioso habíamos dicho anteriormente que es un microorganismo que al entrar al cuerpo genera una infección. También decimos que son organismos acelulares. Esto quiere decir que no presentan ninguna estructura ni organización celular. Por ende, necesita la maquinaria de una célula viva para poder multiplicarse. Eso quiere decir que va a entrar, usar las organelas de una célula viva, como por ejemplo los ribosomas, para la síntesis de proteínas y así se puede multiplicar. Ahora, el virus puede estar formado por un ADN o un ARN. Está compuesta por una cápside, que es una cápsula que rodea al virus y es una estructura proteica. Y a su vez, por fuera de esta cápside, tiene una envoltura que está formada por lípidos y proteínas. Su forma puede ser muy variable y según cómo es su forma lo vamos a clasificar. Pueden ser helicoidales. Los helicoidales es como si fuese un resorter. Ahora vamos a ver más imágenes. Después pueden también ser poliédricos. Los poliédricos están compuestos por un montón de ángulos y lados, o pueden ser de ambas formas. En esta diapositiva podemos ver las formas variables que había dicho en la anterior diapositiva. En la imagen de la izquierda vamos a tener un virus que lo llamamos mixto. Tiene un conjunto entre los helicoidales y los poliédricos. Si vemos, la parte superior es poliédrica, tiene varios ángulos y varios lados, varias caras, que vendría a ser la cabeza del virus. Y después este tiene una cola que es como si fuese un resorte enrollado, que es lo que les decía anteriormente, y varias patas de la cola. En la imagen de la derecha, en cambio, vemos un virus que es poliédrico. Acá vemos que a este virus poliédrico le van a salir un montón de patitas, por así decirlo, ¿sí? Esto me va a indicar de que este virus tiene una forma poliédrica. Y para ir terminando, tenemos más ejemplos de los virus y podemos ver diferentes imágenes. Podemos ver los helicoidales, los poliédricos y un mixto. La imagen que está a la izquierda y hacia arriba, vemos como si fuese un resorter. ¿Lo ven? Entonces, este resorte decimos que
este virus tiene una forma helicoidal. El de la derecha, arriba, decimos que es poliédrico, y el de abajo vemos que es un mix de ambos dos. Tenemos una cabeza que es poliédrica y una cola que es helicoidal. Esta cola a su vez tiene unas mini colitas que le salen, que las llamamos fibras de la cola. Ahora sí, vayamos con un tema un poquito más interesante. Vamos a hablar un poquito de la organización de los tejidos. Pero para empezar a hablar de los tejidos, primero tenemos que hablar sobre los niveles de organización de la materia. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tenemos que entender cómo está compuesto un tejido a partir de las unidades funcionales de este tejido. Por ejemplo, la materia empezamos con la unidad más chiquita que vendría a ser un nivel subatómico, como por ejemplo tenemos a los protones, a los neutrones. Si nosotros hacemos una combinación de los protones, electrones y neutrones, vamos a formar un átomo. Ese vendría a ser un nivel atómico. Este nivel atómico, uno de los ejemplos que podemos poner es el oxígeno, el carbono, el fósforo. Tenemos un montón de ejemplos en la tabla periódica, por ejemplo. Ahora, si nosotros hacemos un conjunto de estos átomos, agarramos un montón de átomos, formamos lo que nosotros llamamos moléculas. Estas moléculas, ejemplos, podrían ser los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. Ahora, volvemos a hacer lo mismo, agarramos un montón de moléculas y podemos formar células. Las células, el nivel atómico, molecular y celular lo vimos todo el primer parcial. Ahora, un ejemplo de célula, por ejemplo, es una célula eucariota, una célula procariota. Dentro de las células eucariotas vamos a encontrar las células animales y las células vegetales. Y dentro de las células animales podemos llegar a encontrar ejemplos como por ejemplo una neurona. Una neurona entonces decimos que es una célula. Y por ejemplo yo agarro muchas neuronas y formo básicamente un tejido. Ese tejido lleno de neuronas voy a llamarlo tejido nervioso. Y por ejemplo yo agarro varios tejidos, no solo el tejido nervioso, y formo lo que nosotros llamamos los órganos. Un órgano, por ejemplo, es el cerebro, el estómago, los ojos, diferentes tipos de órganos formados por diferentes tejidos. Ahora, si yo agarro un conjunto de órganos, por ejemplo, yo agarro el cerebro, agarro el cerebelo, la médula espinal, yo formo un sistema de órganos. Y este sistema de órganos en particular se llama sistema nervioso. Lo que yo me estoy refiriendo a todo esto es que siempre cuando hablamos de un tejido tenemos que entender cómo ese tejido está compuesto para poder entender las funciones. Y siempre va desde lo más chiquito hacia lo más grande. Antes de empezar a nombrar los diferentes tejidos que encontramos en el cuerpo, primero tenemos que definir qué es un tejido. Como vimos anteriormente en los niveles de organización, nosotros decimos que un tejido está compuesto por un conjunto de células y acá le agregamos que cumplen la misma función. Entonces, según el tamaño y la forma de las células o la cantidad y el material de sus células, van a formar, diferentes tejidos. Entonces, tenemos 4 tejidos principales, que son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, y el tejido nervioso, que se los nombré anteriormente. Vamos a hablar del tejido epitelial, que es uno de los tejidos principales. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos cubriendo el cuerpo y tapizando cavidades corporales. Cuando nos referimos a cubrir el cuerpo, nos referimos al tejido que está en contacto con el exterior. Si nosotros nos tocamos el hombro o nos tocamos el brazo, vamos a estar tocando la piel. La capa más externa de la piel se llama epidermis y esta epidermis
decimos que es un tejido epitelial. A su vez, cuando decimos que tapiza cavidades, nos referimos a las cavidades que encontramos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el estómago. Entonces, la capa de células que está en contacto con la cavidad donde va a estar el bolo alimenticio, ese es un tejido epitelial. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay ciertas características importantes del tejido epitelial, como por ejemplo, las células del tejido epitelial se encuentran muy juntas entre sí. Esto quiere decir, o esto es porque forma una barrera con el exterior. Entonces, al estar tan pegadita una célula con la otra, va a evitar o va a acceder a que ciertas sustancias entren o salgan. Otra de las características importantes es que no tiene vasos sanguíneos. Con vasos sanguíneos nos referimos a arterias o venas, digamos sus ramas. Entonces, el tejido epitelial, según la forma de esas células que lo componen, podemos clasificarlos en células escamosas, que son planas, como vemos en la figura de la izquierda, células cúbicas, que tienen forma de cubo, como vemos en la imagen del medio, perdón, y como células cilíndricas que vemos en la imagen de la derecha. Hay una cuarta clasificación que las llamamos transicionales. Este tejido transicional hay varias formas, es una mezcla de, por ejemplo, células cilíndricas y células cúbicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que aparte de la forma de la célula que compone ese tejido, lo podemos clasificar según cuántas capas tenga ese tejido. Si tiene una sola capa de células con la misma forma, decimos que es un tejido simple. En cambio, si tiene muchas capas de células con la misma forma, decimos que es un tejido estratificado. Acá tenemos una imagen donde podemos ver las diferentes formas, sea la forma de la célula y sea que tenga una capa o más capas. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha en la parte más superior, vemos que la primera imagen es una fila, una sola capa de células y todas esas células son planas. Entonces, a este lo llamamos simple escamoso. Si vamos más hacia la izquierda, vemos que también tenemos una sola capa de células, pero estas ya no son planas, estas son cúbicas. Entonces a este lo llamamos simple cúbico. Si vamos más a la izquierda todavía, vemos que tenemos el simple columnar, que el columnar también lo llamamos cilíndrico. Entonces tenemos una sola capa de células, pero todas tienen la misma forma y todas esas formas son cilíndricas. Si vamos de vuelta hacia la izquierda, pero en la parte más inferior, vemos que acá no hay una sola capa de células, que hay más capas de células, pero a su vez las células del inferior son iguales y si voy subiendo capa por capa, tienen la misma forma relativamente. Yo estoy viendo que desde lo más inferior hacia lo más superior va cambiando su forma. Lo más inferior tiene células cilíndricas y voy yendo hacia más arriba y veo que esas cilíndricas se convierten en cúbicas y esas cúbicas se convierten en planas. A este tipo de, de tejido lo llamamos estratificado escamoso, ¿sí? ¿Por qué escamoso? Aunque tengamos diferentes. Porque las células que están más por afuera, o sea, las que están en contacto con las cavidades, son escamosas, o sea que son planas. Ahora, si nosotros vamos más hacia la izquierda, vemos un tejido que tiene dos capas de células y acá son todas iguales, ¿sí? Son todas cúbicas. Entonces a este lo llamamos estratificado cúbico. Si vamos más hacia la izquierda, vemos que estas tienen varias capas
a este tipo de tejido, perdón, no tenemos las capas como veíamos en los tejidos anteriores, por eso lo llamamos pseudoestratificado, pero a su vez tenemos células en diferentes niveles, por eso es estratificado y no es simple. Y estas células tienen formas cilíndricas o también llamadas columnar, por eso lo llamamos tejido pseudoestratificado columnar. Y nos quedamos con la última clasificación, que es el transicional, que es lo que hablábamos anteriormente. Tenemos todo tipo de células de diferentes formas y no podemos llegar realmente a reconocer ciertas células, o sea, ciertas formas de las células. Entonces, para ir terminando con tejido epitelial, ¿cuáles son sus funciones? Acá en esta diapositiva tenemos un rejunte y un resumen de las funciones que cumplen. Acuérdense que una de las cosas, de las características principales del tejido epitelial es que las células están bien pegaditas una al lado de la otra. Entonces, podemos decir que al formar esta barrera, una de sus funciones va a ser el de protección, o sea que va a proteger al tejido que está por atrás de las cosas que están pasando por delante. Por ejemplo, anteriormente dijimos que el tejido epitelial se encuentra en la capa que está más en contacto con el bolo alimenticio en el estómago. Entonces, si yo ingiero algo que no está muy bueno para mi cuerpo, que otros tejidos no se la van a bancar, el tejido epitelial es el que protege al resto de los tejidos ante esas sustancias o ese alimento que nosotros ingerimos. También cumple otras funciones, como por ejemplo el transporte transcelular, la secreción y absorción. ¿A qué nos referimos con todo eso? Mismo también lo de la barrera celular. Al formar una barrera, yo decido qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Qué es lo que entra? Lo llamo absorción, o sea que viene desde afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que sale? Lo llamo secreción y va desde afuera hacia adentro. El transporte transcelular también no solo quiere decir que absorbe o secreta cosas, sino que hay otro tipo de transporte de ciertas moléculas. Por ejemplo, en el intestino, si yo quiero absorber hidratos de carbono, bueno, es uno de los ejemplos de transporte transcelular. Y a su vez, tiene una función súper importante, que es la función receptora. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tejido epitelial tiene receptores que recibe señales de otros lugares y las traduce hacia el interior, o sea, manda el mensaje ese que recibió al interior del órgano para cumplir una función. El tejido que vamos a estudiar es el tejido conjuntivo. Este tejido también va a tener ciertas características que las vamos a ir viendo, pero hay una particularidad súper importante, es que este tejido conjuntivo presenta formas muy variables. Ahora lo vamos a ir viendo en diferentes ejemplos para que ustedes puedan llegar a entenderlo. Otras características es que es muy abundante, está muy distribuido en el cuerpo y constituye membranas delicadas, como por ejemplo fascias, que es tejido conjuntivo que recubre músculos, por eso dicen que son finas como el papel y mantienen unidas estructuras y le dan forma. Después también constituye cordones fuertes y resistentes, por ejemplo los ligamentos. Si ustedes conocen algún tipo de ligamento, sabrán que hay ciertos ligamentos que unen un hueso con otro hueso. Y eso va a recubrir una articulación, o sea que va a reforzar una articulación. Y también constituye los líquidos, y el ejemplo típico del líquido es la sangre. Entonces, nosotros podemos decir que la sangre es un tejido, específicamente podemos decir que es un tejido conjuntivo. Entonces, resumiendo un poquito lo que hablamos recién, lo podemos encontrar en la piel, por debajo de la epidermis, en las membranas, en los músculos, recubriendo los músculos, por ejemplo,
en los huesos, en los nervios y en cualquier órgano interno. Bueno, una de las diferencias bastante marcadas del tejido conjuntivo y el tejido epitelial es que el tejido conjuntivo no tiene las células tan juntas, están un poquito más separadas. Y si mal no recordamos de las primeras clases, entre célula y célula existe una sustancia, un líquido, que se llama líquido intercelular. Entonces, si yo tengo las células muy pegaditas una a otra, entre medio no va a haber tanto líquido intercelular. En cambio, en el tejido conjuntivo, como las células están más separadas entre sí, va a haber más líquido. Entonces, un tejido conjuntivo va a estar compuesto por diferentes componentes. Uno de ellos son las células, que ahora lo vamos a ver específicamente en cada tejido. Va a estar compuesto también por fibras y la sustancia intercelular, como mencionábamos anteriormente. Entonces, a esta sustancia intercelular también la podemos llamar matriz. Entonces, decimos que la calidad estructural y el aspecto de la matriz y de las fibras van a determinar cuál es la cualidad del tejido conjuntivo. Y los principales tejidos conjuntivos que conocemos o que vamos a conocer es el tejido conectivo, el tejido adiposo o la grasita que tenemos a veces abajo de los brazos o en la panza, el tejido fibroso, el tejido óseo que vendrían a ser los huesos, el tejido cartilaginoso que compondrían los cartílagos y el tejido sanguíneo como mencionamos anteriormente. Anterior mencionamos que el tejido está compuesto por células, fibras y sustancia intercelular. Ahora, estas células están graficadas en esta diapositiva. Entonces, nosotros decimos que a partir de una célula mesenquimática indiferenciada, que es una célula que tiene mucha capacidad para diferenciarse, o sea, para convertirse en cualquiera de estas células que nosotros vemos, vamos a tener diferentes linajes. Los linajes los llamamos las líneas que se pueden convertir esta célula. Supongamos que tenemos una célula que sería la abuela, la célula mesenquimatosa, y esa abuela puede tener un montón de hijos. Y estos hijos vendrían a ser el condroblasto, el adipocito, el fibroblasto, y cada uno de esos hijos va a tener a su vez, o va a conformar, o sea, va a tener otras células, o va a conformar un tipo de tejido, para que lo entiendan. Entonces, la célula mesenquimática indiferenciada, quiere decir que todavía no tomó ningún camino, puede llegar a ser un condroblasto. El condroblasto, a su vez, se puede diferenciar o se puede convertir en otra célula que se llama condrocito. Y el condrocito va a terminar formando parte del tejido cartilaginoso. Otro ejemplo son los adipocitos. Vienen también de la célula mesenquimática indiferenciada. Y, a su vez, los adipocitos forman lo que nosotros conocemos como el tejido adiposo o la grasita. También tenemos los fibroblastos que forman el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora lo vamos a ver en qué lo forma. Tenemos los osteoblastos que se pueden convertir en osteocitos y formar el tejido óseo. Y después tenemos algo que es bastante importante, que es la célula madre hemopoyética, que proviene también de la célula mesenquimática, y esta célula madre hemopoyética se puede diferenciar en todas las células que componen la sangre, como por ejemplo los linfocitos, células plasmáticas, cebadas, monocitos, los eritrocitos que los conocemos como glóbulos rojos, y después tenemos la serie blanca, o sea, los glóbulos blancos, que tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También es importante que sepan que en los glóbulos blancos también están los linfocitos que mencioné anteriormente. Para ir terminando con el tejido conjuntivo, vamos a hablar de sus funciones. Acá dice, las funciones son tan variadas como su estructura y su aspecto. Anteriormente habíamos dicho que el tejido conjuntivo puede tomar cualquier forma,
Entonces, dependiendo de la forma que tome y las células que lo compongan, puede tomar puede formar diferentes tejidos, como por ejemplo vimos el tejido conectivo, que habíamos dicho que el tejido conectivo sostiene los tejidos epiteliales. También vimos el tejido adiposo, por ejemplo, que forma la grasita. Esa grasita nosotros decimos, bueno, qué garrón que esté en nuestro cuerpo, pero a su vez tiene una función importante, que es la función de reserva energética. Ahí es donde el cuerpo va a reservar energía, ¿sí? Entonces, una de las formas, ustedes dicen, bueno, ¿reserva de energía de qué? Si yo me la paso un día entero o 2 días enteros sin comer, el cuerpo va a necesitar igualmente energía y ese es uno de los lugares donde va a buscar energía. También hablamos sobre el tejido fibroso y lo que no les mencioné, que me olvidé, es que el tejido fibroso va a estar compuesto por fibras de colágeno o fibras elásticas que le va a dar forma a ese tejido, ¿sí? Como por ejemplo en la piel. También tenemos el tejido óseo, que hablamos de los condrocitos y de los condroblastos, que van a formar el hueso en sí, el cartilaginoso, que van a formar los cartílagos, y el sanguíneo, que es una de las formas que tiene el tejido conjuntivo, perdón, en forma líquida. Ahora, como dije, sus funciones van a depender muchísimo, pero si nosotros agarramos todos estos tejidos y buscamos funciones en común, vamos a encontrar que tienen funciones de sostén, de relleno o amortiguación, de defensa y de nutrición. Ahora, ¿cómo se dan estas funciones? Dijimos que una de sus funciones es la de sostén. Este sostén es proporcionado a los órganos gracias a que el tejido conjuntivo forma tejido óseo, o sea, hueso, y también forma tejido cartilaginoso, o sea, cartílagos. A su vez, la nutrición es porque este tejido tiene vasos sanguíneos, a diferencia del tejido epitelial que no tiene. Entonces, una de las grandes funciones de nutrición va a ser al tejido epitelial. No quiere decir que sea el único, pero este va a necesitar irrigación. Acuérdense que todos los tejidos vivos necesitan una irrigación. La función de relleno va a ser porque va a unir estructuras vecinas y la de defensa se va a dar, como hablamos anteriormente, porque puede dar células de la inmunidad, o sea, células, glóbulos blancos que participan en la defensa del cuerpo contra microorganismos como las bacterias y los virus que hablamos al principio de la clase con los otros tejidos principales. El tejido muscular es un tejido compuesto por células especializadas para producir un movimiento. Nosotros el tejido muscular lo encontramos como los músculos, los conocemos como los músculos, ¿sí? Hay que saber que este tejido muscular contiene células que tienen un grado muy grande de contractibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden contraer fácilmente, a diferencia de otras células que no se contraen, por ejemplo. Las estructuras celulares del tejido muscular van a estar compuestos por un sarcolema, que vendría a ser como la membrana plasmática, un sarcoplasma, que es el citoplasma de cualquier otra célula, un retículo sarcoplasmático, que es el lugar donde se almacena calcio. Es muy parecido a los retículos endoplasmáticos que habíamos estudiado anteriormente. La diferencia es que los retículos endoplasmáticos no almacenan calcio, pero el retículo sarcoplásmico sí almacena calcio. Después tenemos los sarcosomas, que vendrían a ser las mitocondrias, pero del tejido muscular, y las miofibrillas, que son las unidades que van a ayudar a que estas células se puedan contraer. Entonces, ¿cómo es este proceso de contracción muscular? Vamos a ver que ante la llegada de una molécula que estimule a la fibra, o sea, que estimule a la célula,
va a generar que el calcio que estaba almacenado dentro de este retículo sarcoplásmico va a liberarse, va a salir para afuera de este lugar. Entonces, una vez que es liberado, este se va a unir a unas fibras de actina. En el recuadro, el de la derecha, perdón, que es negro, vamos a ver que estas fibras de actina van a estar en color fucsia. Entonces, cuando llega el calcio liberado, se va a unir a estas fibras fucsia y va a provocar un cambio en ellas. Se van de alguna manera a rotar, ¿sí? Cuando se rotan, va a hacer que estas fibras fucsia, que se llaman fibras de actina, se unan con las fibras que las vemos entre medio, que son las fibras rojas. Estas fibras rojas les vamos a poner el nombre de miosina. Entonces, gracias a este cambio que tiene la actina y cómo va a interactuar con esta miosina, va a provocar la contracción de la fibra muscular. Para que sepan un poquito, la miosina y la actina son proteínas en la célula muscular que tiene forma de miofibrilla, que sería como una fibrilla chiquitita. Y mio viene de muscular, entonces es una fibrilla dentro del músculo. Bueno, ahora que ya sabemos un poquito cómo ocurre la contracción muscular, vamos a clasificar a los músculos en tres: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético, para que se den una idea, forma parte de un sistema que nosotros llamamos sistema locomotor. El sistema locomotor son los músculos que están agarrados, o sea, insertados en un hueso y me permiten generar un movimiento. Por ejemplo, me permiten caminar, me permiten correr, me permite saltar. Ese es el músculo esquelético. Ahora, el músculo cardíaco, como su nombre lo dice, es el músculo que compone el corazón. Más adelante vamos a ir viendo más detallado el ciclo cardíaco y cómo está compuesto el corazón, y vamos a ver que su función principal es la de bombear sangre. Recibe sangre y bombea sangre, pero para bombear sangre necesita tener músculo que se contraiga y que eyecte la sangre hacia otros lados. Y por último tenemos el músculo liso. El músculo liso va a estar en ciertas cavidades del cuerpo del cual yo no voy a tener control. Por ejemplo, van a estar en las paredes los vasos sanguíneos y los órganos huecos. ¿Qué quiere decir esto que yo no voy a tener control? Que yo no pienso si quiero contraer o quiero dilatar una arteria. Simplemente mi cuerpo lo hace de una manera involuntaria. Entonces, esquelético para caminar, cardíaco del corazón y liso involuntario. Y el último tejido principal que habíamos descrito anteriormente es el tejido nervioso. Anteriormente les estuve ya mencionando un poquito del tejido nervioso. Entonces vamos a decir que este tejido, como cualquier otro tejido, está compuesto por células. Ahora, el tejido nervioso va a estar compuesto por dos tipos de células. Una se van a llamar neuronas, y las vamos a decir que son las unidades funcionales y conductoras del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir que son unidades funcionales? Que si yo saco esas células de ese tejido, no va a cumplir ningún propósito, ¿sí? A su vez, podemos decir que las neuronas cumplen la función de transmitir información de una neurona a otra neurona para cumplir una función, ¿sí? Después tenemos, el otro tipo de células que tenemos son células de la glía, que estas células de la glía también son muy importantes, porque si yo saco las células de la glía del tejido nervioso, el tejido nervioso tampoco va a cumplir ninguna función. Estas células de la glía están especializadas en la conexión y el soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ayudar a las neuronas a conducir esa información de célula a otra célula y a su vez le van a formar como un soporte, las van a aguantar, por así decirlo. Por eso les digo, una sin la otra no cumplen una función. Y hablemos un poquito de cómo están conformados las neuronas. En este dibujo nosotros vemos
una neurona con sus diferentes porciones. En el medio, acá vemos un circulito verde. Ese circulito verde representa el núcleo de la neurona. Entonces, todo lo que está alrededor de ese núcleo va a formar el cuerpo celular. En el caso del tejido nervioso, este cuerpo celular también lo vamos a llamar soma. Este soma tiene prolongaciones cortitas pegadas a este cuerpo que se van a llamar dendritas. Y a su vez, del cuerpo celular, o sea, del soma, va a haber una prolongación larga que se va a llamar axón. ¿Sí? Este axón va a estar recubierto por esta estructura amarilla que se llama vaina de mielina. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, a los somas, o sea, los cuerpos celulares, en el sistema nervioso periférico, lo vamos a encontrar en forma de ganglio, o sea, lo vamos a llamar ganglio. En cambio, si estos somas los encontramos en el sistema nervioso central, lo vamos a encontrar en forma de núcleo. Es exactamente lo mismo, pero uno lo encontramos bien en los órganos que componen el sistema nervioso central y por afuera del sistema nervioso central, como no puede formar núcleos, va a formar lo que llamamos ganglios. Acá en esta diapositiva vemos dos imágenes. La imagen superior está representando una neurona solita y vemos que tiene un núcleo, alrededor de ese núcleo tiene ese cuerpo celular llamado soma, y de ese soma entran un montón, digamos, salen un montón de prolongaciones cortitas que las llamamos dendritas. También vamos a ver que de ese soma va a salir una prolongación larga y única que se llama axón y que alrededor de ese axón tiene como una estructura blanca que esa estructura, mencioné anteriormente, se llama la vaina de mielina. La mielina vendría a ser un lípido. El lípido, como habíamos visto antes, es una biomolécula. Es como si fuese una grasa que envuelve este axón y lo que hace es impedir que esa información que se va a transmitir desde las dendritas hacia el axón y del axón a otra neurona se pierda en el camino. Entonces, en la imagen de abajo estamos viendo la conexión de una neurona con otra neurona. Como vemos, tenemos la neurona de arriba, que es en color turquesa, que tenemos la información que vienen de las dendritas, van al cuerpo, o sea, al soma neuronal, de ese soma neuronal van hacia el axón y del axón van a la neurona violeta. Una cosa que les quiero mencionar que es bastante importante es que la transmisión de información desde una neurona, específicamente desde el axón de una neurona hacia la otra neurona, se llama sinapsis. Ahora, las neuronas las podemos clasificar según la cantidad de prolongaciones que tengan. Si nosotros vemos esta diapositiva, en los dibujos de la parte de más arriba, vemos 3 neuronas donde le salen un montón de prolongaciones por todos lados. A estas neuronas las vamos a llamar neuronas multipolares. Ahora, en los dibujos de más abajo y de la izquierda, vamos a ver 2 neuronas que salen 2 prolongaciones nomás. Entonces, a estas neuronas las vamos a llamar neuronas bipolares. Y los dibujos de la derecha, en la parte más superior, tenemos un cuerpo que de donde de ese cuerpo sale una sola prolongación y después se divide en dos. Entonces, a esa neurona la llamamos neurona unipolar. La neurona que está abajo, que dice anaxónica, quiere decir que es una neurona que no tiene un axón, que su función no es la de transmitir un mensaje, sino que esta neurona anaxónica va a estar entre 2 neuronas y va a compartir el mensaje. O sea que el mensaje va a ir
desde una neurona a la otra y desde la otra hacia esa misma neurona, ¿sí? Ahora, las segundas células que habíamos hablado que componían el tejido nervioso eran las células de la neuroglía. Estas células de la neuroglía son varias, no es que es una sola. Entonces, tenemos los astrocitos, que son células que tienen un montón de patitas, que las vamos a ver como estas células celestes, que esas patitas van a estar contactando los vasos sanguíneos y va a formar uno de los soportes estructurales del tejido. A su vez, tenemos los oligodendrocitos, que están en amarillo, están en rosa. Estos oligodendrocitos van a formar lo que les había mencionado anteriormente, que se llama la vaina de mielina, y esa vaina de mielina va a favorecer la conducción de ese impulso, de esa información que pasa por el axón. ¿Cómo? Evitando que esa información salga del axón hacia el exterior. O sea que se mantiene la información desde una punta hacia la otra. Después tenemos la microglía, que forma parte de la nutrición de las neuronas, y tenemos las células del empéndimo, que van a participar en la remoción de los desechos y la defensa del sistema nervioso. Bueno, y para ya ir terminando, vamos a hablar de las funciones del tejido nervioso. Les prometo que queda muy poquito de la clase. Entonces, la función bastante esencial del tejido nervioso es la de coordinar el funcionamiento de diferentes órganos. ¿Qué quiere decir esto? El sistema nervioso va a controlar, por ejemplo, a cada órgano del sistema digestivo que cumple una función en particular. Entonces, nosotros ingresamos alimento en nuestro cuerpo, el estómago lo va a degradar, el intestino grueso y delgado van a absorber y van a formar las heces. Entonces, toda esa coordinación va a estar dada gracias al tejido nervioso. A su vez tenemos otras funciones, como por ejemplo responder a estímulos, y eso lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros prendemos la hornalla y ponemos la mano arriba del fuego, nuestra respuesta al estímulo de calor y que me estoy quemando va a ser retirar la mano. O sea, de alguna forma va a proteger al cuerpo ante diferentes estímulos, respondiendo a esos estímulos. Y también elaborar una respuesta, como les dije, si yo tengo la mano arriba de la hornalla y me estoy quemando, no solo mi cuerpo está recibiendo un estímulo de que me estoy quemando, sino que va a sacar la mano y va a elaborar una respuesta que es una respuesta para salvar el cuerpo, para cuidar al cuerpo de una manera, ¿no? Y después, la última función es adaptar al individuo a los cambios del medio. No es lo mismo que tengamos una persona que vive en el medio de la selva como la persona que vive en el medio de la ciudad. Entonces, ayuda en formas diferentes a poder que esa persona pueda adaptarse a diferentes cambios. A eso se refiere particularmente. Bueno, para terminar el último tema vamos a hablar un poquito sobre una introducción a la anatomía. Y siempre que pensamos un tema nos tenemos que preguntar cuál es el significado de esa palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber que la anatomía se va a dedicar al estudio de estructuras macroscópicas del cuerpo, o sea, de estructuras bien grandes y visibles que nosotros podemos ver en un cuerpo. Entonces, decimos que la anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y de las relaciones entre las distintas estructuras. Hay un concepto que estaría bueno que ustedes lo sepan, que es el concepto de disecar. Disecar quiere decir, como dice ahí, cortar delicadamente las estructuras del cuerpo para poder estudiar sus relaciones. Entonces, la anatomía surgió a partir del estudio de seres que no están vivos, o sea, de seres muertos. Entonces, para poder conservar ciertos órganos o ciertas estructuras, se tuvo que empezar a disecar, se tuvo que cortar
muy despacito para saber qué había atrás de eso, ¿sí? Entonces, un concepto bastante grande que también tienen que saber es la diferencia entre la anatomía y la fisiología. La anatomía se dedica a estudiar las estructuras que vemos a simple vista, ¿sí? Y las relaciones que tienen esas estructuras entre sí. En cambio, la fisiología se dedica a estudiar la función de esa estructura. Un ejemplo es el riñón. Yo puedo decir que el riñón tiene una cara anterior, una cara posterior, un polo superior, un polo inferior, pero yo no estoy hablando de la función. En cambio, la fisiología, cuando ve el riñón, no ve todo eso que dije antes, ve que el riñón forma orina, ¿sí? Otra de las definiciones que también tienen que saber es anatomía descriptiva o también llamada la anatomía sistemática. La anatomía descriptiva es el estudio de la forma y estructura del cuerpo a través de sistemas, órganos o aparatos que lo componen. Por ejemplo, anteriormente habíamos mencionado el sistema locomotor. Nosotros dijimos que ese sistema locomotor son los músculos esqueléticos que permiten al cuerpo sostenerse en pie y realizar algún tipo de movimiento, como por ejemplo caminar. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar acá es cómo es que el aparato puede cumplir esa función, ¿sí? No estamos abocándonos tanto a cuál es la función que cumple, sino cómo cumple esa función, a partir de qué estructuras cumplen esa función. Ahora, la anatomía topográfica estudia más las estructuras corporales según una zona o región en particular, ¿sí? Entonces, lo que hace es estudiar, agarrar una zona y estudiar lo que está alrededor y lo que está dentro de esa zona. A eso, lo que está alrededor, lo llamamos el continente, que vendría a ser los límites. En cambio, lo que está dentro de esa zona, lo llamamos el contenido. Acá en esta imagen nosotros estamos viendo el continente y el contenido de un sector que llamamos hueco popliteo. Entonces, este hueco popliteo tiene los límites, que vendrían a ser el continente, que son músculos. Y entre medio de esos músculos, yo voy a ver que el contenido es una arteria, una vena y dos nervios. Tenemos lo que llamamos la anatomía de superficie. La anatomía de superficie es la anatomía visible a simple vista. En estas imágenes estamos viendo cómo, por ejemplo, en un brazo de un hombre podemos diferenciar diferentes estructuras, como podemos diferenciar el músculo bíceps que se encuentra en la cara anterior del brazo, o también podemos diferenciar diferentes venas. Por eso decimos que la anatomía de superficie es el estudio de salientes y depresiones. Son estructuras que se pueden palpar y que se pueden visibilizar a simple vista. Para ir un poquito más allá, vamos a hablar del concepto de órgano. Como vimos anteriormente, en un nivel de organización de la materia, si nosotros agarramos un conjunto de células, formamos un tejido. Y si agarramos un conjunto de tejidos, formamos lo que llamamos un órgano. Un órgano también lo podemos encontrar en algún libro, en algún lugar, como víscera, ¿sí? Entonces, un órgano es un conjunto asociado de tejidos que comparten una estructura y una misma función. Y acá tenemos tres imágenes diferentes, que tenemos el corazón, que comparten una función de recibir sangre y eyectar sangre. Tenemos el cerebro, que está compuesto por el tejido nervioso y tenemos diferentes funciones, como por ejemplo la de sobrevivir, responder, lo que habíamos hablado anteriormente. Y tenemos en la última imagen a la izquierda, perdón, a la derecha, el hígado, que tiene también millones de funciones. Mi punto es, hay que tener bien en cuenta los niveles de organización para saber que si hablamos de un tejido, hablamos de un conjunto de células y si hablamos de un órgano, hablamos de un conjunto de tejidos. Si damos un paso más arriba todavía, el concepto de sistema es muy parecido a lo que veníamos hablando. Si yo agarro un conjunto de órganos que más o menos estén relacionados
y tengan un fin o un propósito en común, vamos a estar hablando de un sistema. Por ejemplo, podemos hablar del sistema cardiovascular, que lo que hace en conjunto con el corazón, las arterias y las venas, es mandar sangre a través de las venas al corazón para que esa sangre pueda ser eyectada a los pulmones o al cuerpo para irrigar a todos los tejidos. También tenemos el sistema digestivo, por ejemplo, que la idea es comer, arrancar la energía de la comida, absorberla para nuestro cuerpo y desechar lo que a nosotros no nos sirve. Bueno, la osteología es el estudio que se ocupa de los huesos. Para que nosotros podamos relacionar un poquito las palabras, nosotros nos tenemos que acordar que cuando vimos tejido conjuntivo, uno de los tejidos que formaba, una de las células de las cuales se podía derivar uno de los linajes, era a la formación del tejido óseo. Y si mal no se acuerdan, el tejido óseo estaba compuesto por células que se llamaban osteoblastos y osteocitos. Estos osteo, ese prefijo de osteo, viene básicamente de hueso. Entonces, si yo les digo osteología, sí o sí, eso lo tienen que relacionar con el estudio de huesos. Astrología, en cambio, es el estudio de las articulaciones. Traten de relacionar la palabra con articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión o un conjunto de partes blandas y duras. Por ejemplo, la unión de dos huesos o más huesos. Ese conjunto va a formar lo que nosotros conocemos como una articulación. En la imagen podemos ver que nosotros tenemos millones de articulaciones en el hueso. Gracias a eso nosotros podemos darle movimiento al esqueleto para cumplir diferentes funciones. La miología, en cambio, es el estudio de los músculos y del tejido muscular. En este caso, también podemos relacionar la palabra miología, mio, con músculos. La angiología es el estudio de los órganos destinados a que la sangre pueda circular. También esto conlleva a la circulación de la linfa. La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y a su vez esta circulación, este sistema de circulación de la linfa está conectado al sistema sanguíneo. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a estudiar la anatomía, tenemos que estudiar algo que es muy importante, que es la posición anatómica. La posición anatómica es una posición de referencia para poder describir el lugar o dirección de las diferentes estructuras del cuerpo. Y esto está establecido en la nomenclatura anatómica oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pueda referir a tal sector del cuerpo y que otra persona del otro lado del mundo, o bueno, del otro lado de Argentina, pueda reconocer esa zona sin tener que explicar detalladamente. Entonces, la posición anatómica tiene ciertas características. Como menciona en el PowerPoint, dice, el cuerpo tiene que estar en bipedestación. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tiene que estar de pie, tiene que estar parado. La cabeza y la mirada tienen que ser dirigidos hacia el horizonte, o sea, en una línea horizontal hacia adelante. Los brazos tienen que estar a los costados del cuerpo con una leve separación del tronco. Las palmas de las manos tienen que mirar hacia anterior, o sea, hacia adelante, y los dedos también tienen que tener una leve separación. Y los miembros inferiores tienen que estar juntos, también con una leve separación entre ambos pies, y tienen que estar, los dedos del pie, perdón, tienen que estar dirigidos hacia anterior, o sea, hacia la parte de adelante. Ahora, también podemos dividir al cuerpo en regiones, las llamamos regiones anatómicas. Como el dibujo muestra, nosotros la vamos a dividir
en la cabeza, el cuello que une la cabeza con el tronco. A su vez, el tronco está dividido en tres partes, en el tórax superior, el abdomen y la pelvis inferior. A todo esto tenemos los miembros, que serían los miembros superiores, y los miembros inferiores adosados a este tronco. El miembro superior, a su vez, se divide en diferentes regiones, que serían el hombro, el brazo, que va desde el hombro hasta el codo, el antebrazo, que va desde el codo hacia la muñeca, y la muñeca, que une el antebrazo con la mano. El miembro inferior también está dividido en regiones, que vendría a ser la región glútea, que vendría a ser la parte posterior de la pelvis, el muslo, que va desde la cadera, que uniría el miembro inferior con la pelvis, hasta la rodilla, la pierna, que vendría a ser la región desde la rodilla hasta el tobillo, y el pie que está unido a la pierna a través del tobillo. Hay ciertas partes que van a conformar articulaciones, como por ejemplo la región del hombro, tenemos la articulación del hombro, la región del codo, de la muñeca, de la rodilla o del tobillo, y el resto de las zonas van a estar comprendidas a partir de esas zonas donde están las articulaciones, ¿sí? Esto es bastante importante porque nosotros, si nos referimos al antebrazo, nos estamos refiriendo a la región que queda comprendida entre el codo y la muñeca. No nos estamos refiriendo al brazo o a todo el miembro superior. Lo mismo con las diferentes regiones. Si yo me refiero o me quiero referir al brazo, yo estoy hablando de la región comprendida entre el hombro y el codo, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el resto de la carrera. Ya estamos casi terminando. Última clasificación con respecto al esqueleto y terminamos la clase. Ahora, nosotros al esqueleto lo vamos a llamar el esqueleto óseo, o sea, a todos los huesos que conforman el cuerpo. Este esqueleto lo podemos dividir en dos esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el esqueleto central, es donde el esqueleto apendicular es adosado a. Ahora, ¿qué es el esqueleto apendicular? El esqueleto apendicular vendría a ser todo lo que está unido al esqueleto central, o sea, al esqueleto axial. Y en la imagen tenemos bastante identificado todo lo que es el esqueleto axial, que está bastante pintado en blanco, y todo lo que es el esqueleto apendicular, que está pintado en amarillo. Como nosotros podemos reconocer, todo el esqueleto axial está conformado por toda la columna vertebral, todas las costillas, el esternón, que es un hueso central, y el cráneo con la mandíbula. Ahora, el esqueleto apendicular es todo lo que dijimos que se adosa, como que se une a ese cuerpo central, y vendría a estar conformado por el miembro superior y el miembro inferior. Bueno, y acá tenemos una imagen donde se diferencia bien lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, cómo está conformado el esqueleto axial y cómo está conformado el esqueleto apendicular. Como les dije anteriormente, el esqueleto axial está conformado por el cráneo, columna vertebral, los huesos que conforman el tórax, como el esternón y las costillas. En cambio, el esqueleto apendicular está formado por lo que llamamos la cintura escapular, que tenemos la clavícula, que es súper palpable, la escápula, que también es palpable, que en esta imagen no la podemos ver bien, lo vemos bien en una imagen posterior, los miembros superiores, que están conformados por el hueso del brazo, que es el húmero, los huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito, y los huesos de la mano, que son los huesos carpianos, metacarpianos y las falanges. Si nos referimos al miembro inferior, vamos a tener la cintura pélvica formado por los coxales, que son esos dos huesos bastante grandes que están alrededor
de la columna vertebral en la parte más inferior, o sea, a nivel de la pelvis. Después tenemos el fémur, que se encuentra en la región del muslo. Tenemos el peroné y la tibia, que se encuentran en la región de la pierna. Y a nivel del pie, en la región del pie, tenemos los tarsianos, los metatarsianos y las falanges. Chicos, y con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, cualquiera de las profes del equipo de biología, estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Es una clase larga, así que espero que les haya servido mucho y cualquier cosa nos dicen.